Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Con su moderadora, la periodista Ada Itza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa Directo al Punto. Les saluda Ada Itza Cortés y usted está por la poderosa Guapa Radio a través de sus 14 emisoras. Igualmente los que nos están viendo y sintonizando a través de la aplicación celular Guapa Radio y por el canal digital guaparadiopr.com por internet. Bienvenidos todos, un placer y un saludo a Luis Lajara en los controles, que va a estar estas 2 horas como siempre acompañándonos aquí, dándonos la mano. Hoy estamos en el panel de los republicanos rabiosos, directo a la estadidad, y ya tenemos a 2 de los 4 panelistas. Bienvenido, licenciado Alfredo Ocasio. Buenas noches, Ada Itza, Joel, a Luis Lajara allá en los controles. Esto de rabiosos, Mire, mi hermano, lo que yo leo y lo que la gente dice es que los esperan ya con ansias a ver qué es lo que ustedes van a decir, porque no son sellos de goma y porque a la gente le gusta escuchar la diversidad y no siempre están en contra de todo lo que pasa, ¿verdad? No es que estén en contra del mundo. Y un saludo al licenciado Joel Salgado. Sí, saludos a Ada Itza, a Luis, a mi gran amigo Alfredo Ocasio y a Guapa Radio por darnos esta gran oportunidad todos estos viernes. Y bienvenida, Ada Itza. Gracias. Te extrañamos muchísimo en los pasados programas, aunque sabemos que Jorge Rodríguez hizo tremendo trabajo como moderador. Así que muchas gracias. Claro que sí. Bueno, han estado ocurriendo muchísimas cosas, pero entre ellas yo hablo con el senador William Villafañe y le pregunto si en efecto esto se aprobó en el Senado. Cuando hablamos de esto me refiero a las elecciones del 16 de mayo, sin dinero para celebrarla y sin dinero para pagarle a las personas que iban a ocupar estas 4 plazas hacia la Cámara como delegado y 2 plazas al Senado. Y él me dice que sí, que se aprobó con fondos, pero entonces viene la Junta de Control Fiscal y dice, no, váyanse allá a la Cámara y al Senado y aprueben eso, yo no me voy a meter en eso. Y entonces el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, dice, pues yo los voy a demandar porque sí se están metiendo en lo que tiene que ver con la definición de estatus. Y entonces también me dicen que no es que no haya dinero para los proyectos que corrieron, es para los proyectos que estaba radicando Tatito, que entonces Tatito quería revertir y echar hacia atrás todos estos proyectos. Bueno, este único reguero que yo he escuchado en esta semana. Vamos a ver cómo lo analizamos. Joel Salgado. Mira, yo lo primero que debo decir es que Puerto Rico está sufriendo las consecuencias de la falta de poderes democráticos, ¿verdad? Si a alguien le queda duda de que Puerto Rico es un territorio con carácter de colonia, pues mira, esto es un gran ejemplo. El pueblo de Puerto Rico votó por unos representantes en el cuatrienio pasado que los representaba al pueblo de Puerto Rico y esa legislatura y el gobernador, en este caso Wanda Vázquez, aprobaron llevar a cabo unos procesos en respuesta al resultado del plebiscito del 3 de noviembre. Así que las 2 leyes, la ley que faculta a la legislatura y al gobernador, en este caso al gobernador, llevar a cabo un proceso de consulta si el Congreso lo exigiese, como lo está dispuesto en el proyecto de admisión de Darren Soto y Jennifer, que es que el Congreso admite a Puerto Rico como Estado y se lleva a cabo un proceso aquí de referéndum de ratificación, que esos procesos se puedan dar. Y el proyecto de ley aprobado propuesto por la Cámara y aprobado por Cámara, Senado y Ejecutivo, en donde establece la elección especial de unos delegados que van a estar representando ese voto emitido mayoritariamente el 3 de noviembre a favor de la estadidad. Es algo completamente válido, constitucional, históricamente corroborable con la tradición americana. O sea, es increíble cómo nosotros estamos
siendo nuestro derecho democrático está siendo mermado, está siendo atacado por una Junta de Control Fiscal que fue creada por una ley federal, la ley promesa, en donde en la sección 402 dice claramente que ningún precepto de esta ley le dará el poder o se entenderá que da el poder de restringir al gobierno de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico a llevar a cabo cualquier proceso de autodeterminación en el estatus, incluyendo consultas de estatus, como por ejemplo lo fue la consulta del 3 de noviembre y como por ejemplo lo es la elección especial de delegados del 16 de mayo. Así que yo opino, mi opinión personal es que Pierluisi está haciendo lo correcto con radicar una demanda en contra de la acción de la Junta que establece que no va a aprobar los 6.5 millones para que se pueda llevar a cabo esa elección especial, proceso contemplado en la ley promesa que está al único arbitrio del gobierno de Puerto Rico, un proceso de libre determinación, pues ahí la Junta está excediendo los poderes que la ley promesa le concede. Y yo creo que el gobernador está haciendo lo propio en ir a los tribunales y simplemente solicitar un cese y desista de esta acción de la Junta para que se permita llevar a cabo ese proceso. Licenciado Alfredo Casio, aquí el truco es que para otros asuntos la Junta de Control Fiscal ha dicho esos proyectos de ley que aprobaste no van. Ese presupuesto que separaste, yo no te lo aprobé, eso no va. Y entonces se ha metido en todo, pero en esto dice, no, tienes que ir allá a Cámara y Senado que te lo aprueben ellos y entonces con mucho gusto vienes a donde mí. Ese juego de palabras, o es, no sé si parecería hasta chantaje, es que están presionando de alguna manera al gobierno. Bueno, si tú me ayudas en esto, pues entonces yo te apruebo esos chavitos que tú quieres. O sea, no entiendo qué es lo que está pasando porque, como dijiste, la 402 está clarísimo. Licenciado Alfredo Casio. Bueno, para la pregunta que tú me estás haciendo, entonces yo me tengo que remitir al contenido de las cartas que ha emitido la Junta. La Junta lo que está diciendo, y en la última carta, que fue la de hoy del presidente de la Junta, es que ellos no se están metiendo en el asunto de la autodeterminación y la solución del estatus de Puerto Rico. Ellos lo que están diciendo es que ha habido un requerimiento por parte del gobierno de Puerto Rico para que la Junta dé un consentimiento a una reprogramación de fondos. Cuando la ley se aprobó, pues se la aprueba con fondos, pero eran unos fondos que había que reprogramar de PRAFA. Ese es mi mejor recuerdo. ¿Qué ocurre? Lo que la Junta le está diciendo es, no es a mí que tiene que pedirme el consentimiento para reprogramar los fondos, tiene que hacerlo con la legislatura. Es que ese es el proceso. Yo tengo un plan fiscal y lo que tú me estás pidiendo no está en el plan fiscal. Tienes que ir a la legislatura a pedir la reprogramación. Eso es básicamente lo que la Junta está diciendo, y la Junta está diciendo, yo no me estoy metiendo en el asunto de pero la por solución eso del te lo estatus de traje, Puerto Rico. porque ellos, cuando le dijeron reprograma para que aparezcan los chavos para bomberos, pues ellos consiguieron los chavos. Reprograma para que paguen a Luma, porque no había los chavos, pues ellos reprogramaron. Y así, cada vez que el gobierno le dice, mira, no tengo dinero, precisamente para las elecciones del 3 de noviembre no habían chavos y hacían falta 12 millones, etcétera, etcétera. Junta reprograma y ellos reprogramaron. Y en este caso dice, vete a la Cámara y Senado. Pero eso es interesante. Es interesante la posición de la Junta cuando hace esa expresión de que no, yo no me estoy metiendo, pero tú lo que me estás pidiendo es un consentimiento que no soy yo el que lo tiene que dar. Tienes que ir a la legislatura primero. Así que es interesante los puntos que se han levantado y veremos a ver lo que la juez Swain determinará en su momento al respecto, porque esto va a parar allí. Si el gobierno de Puerto Rico va a demandar a la Junta por esta situación, a donde va es para la juez Swain en el Tribunal Federal, y veremos a ver qué va a ocurrir. Pero se pone interesante. ¿Qué nos dice el licenciado Jorge Rodríguez?
Bueno, la polémica muestra un comportamiento desde mi perspectiva sospechoso, raro, anómalo, que crea suspicacia de parte de la Junta. Yo creo que, Ada, tú has dado en el clavo con un recuento de actos hechos por la propia Junta que contrastan con el comportamiento de ahora. Y ellos dicen que no están obstruyendo el proceso de la solución del estatus de Puerto Rico en violación a la ley promesa en el artículo 402, que le prohíbe a la Junta hacer eso, obstruir el proceso. Es como el que dice, yo no estoy asfixiando al paciente, pero ese que dice que no está asfixiando al paciente es el que tiene que aprobar los dineros para que le compren el oxígeno al paciente. Entonces, no, yo no lo asfixié, pero no le pagaste para que le compraran el oxígeno, lo asfixiaste. No lo asfixiaste con las manos, lo asfixiaste por inacción. Y la inacción de la Junta le crea un acto violatorio de la ley promesa. Ellos lo quieren adornar, pero por más frosting que le pongan al bizcocho, el bizcocho está corrupto a la luz del artículo 402 de la ley promesa. Y yo no sé, porque yo que estoy instruido en el campo financiero, sé que mis pares en esa área, de los cuales hay muchos en la Junta, les gusta nada más que lo financiero y no se ponen a mirar mucho lo político. Y ese artículo de la ley realmente no es tan llamativo para lo que están buscando realmente en la Junta. Ese artículo de la ley es como si fuera un disclaimer que hizo el propio Congreso para advertirle a la Junta, tú puedes llegar hasta aquí, de aquí no te me pases. Pero como no tiene que ver con un asunto financiero, no tiene que ver con manejo de deuda, no tiene que ver con negociación y poder de negociación entre bonistas y la Junta, pues ellos a lo mejor no le han hecho mucho caso. Es más, yo sospecho que algunos de ellos ni tan siquiera sabían que existía ese artículo. Se lo recordó Pedro Pierluisi cuando le respondió. Y no les extrañe, porque la ley promesa es un libro enigmático que tiene tantas esquinas, tantas interpretaciones, que si un día aparece un loco, se inventa una religión y usa la ley promesa como libro de referencia. Así que, así de loco está esto. Pero el gobernador ha actuado correctamente al señalarle directamente a la Junta que tiraron la bola fuera de la cancha y no actuaron correctamente. El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a la votación. Yo estoy altamente optimista de que la Comisión Estatal de Elecciones va a llevar a cabo la votación. El pueblo de Puerto Rico va a tener la oportunidad de escoger los delegados. Y estos delegados van a tener que ir a cumplir la función que la ley dice que tienen que cumplir, que es específicamente lograr los votos para que Puerto Rico sea admitido como un estado de la Unión. Esa es la misión. Los delegados no van a hacer legislación. Los delegados no van a empujar política pública ni demócrata ni republicana. Los delegados tienen que sentarse a hablar con negros, con blancos, con judíos, con musulmanes, con demócratas, con republicanos, porque lo importante es lograr los votos para que Puerto Rico entre. Y esa mentalidad tienen que tenerla presente y trabajar como un equipo quienes sean los elegidos por el pueblo. Y yo de serlo haría ese mi camino, trabajar en equipo sin perder de perspectiva a qué es que se envía por parte del pueblo a cada uno de los delegados a Washington, que es a lograr los votos para que Puerto Rico pueda ser admitido como un estado de la Unión y no a otros asuntos. Joel, en esta situación están como que entreteniendo a las personas y se le va a hacer tan difícil sacarlo finalmente a votar si las elecciones son el 16 de mayo, porque es que tanto dimidirete y después entonces finalmente que aparezcan los fondos o no, o sea, ¿cómo van a hacer para mantener a las huestes y que la gente entienda? Porque por lo que yo he visto, los partidos contrarios al Partido No Progresista no aceptan que esta situación no tiene que ver directamente con el PNP, porque se dijo todo el tiempo que este referéndum, este plebiscito tenía vida propia y que el resultado tenía vida propia independientemente que hubiese ganado Pierluisi o no la gobernación. Y entonces yo estoy viendo que los demás partidos dicen, no, es que eso es que el PNP que busque chavo, que el PNP cargue con ese muerto. Si
los populares y los independentistas tenemos que buscar chavos para cabildear por nuestros estatus, que ellos también lo hagan y no lo ven como ustedes lo están planteando, que eso es parte de lo que pasó en el plebiscito. Esta es la segunda parte y la tercera parte es cuando llegan allá, etcétera, etcétera, etcétera. No lo están viendo así. ¿Cómo van a convencer a estas personas? Porque el pueblo está bien pendiente. Mira, todo aquel que conoce la historia del Brexit, eso es la historia de el Reino Unido, Inglaterra, cuando votaron en aquel referéndum de si se salían de la Unión Europea, sí o no, en donde ganó el sí de salirse de la Unión con un 51.9%. Hasta los partidarios opositores al Brexit se encargaron de hacer lo posible para que se diera el Brexit, porque esa había sido la decisión mayoritaria del pueblo de Inglaterra. Así que a ese nivel de seriedad se ve en el Reino Unido una decisión mayoritaria del pueblo. En Inglaterra hay una cultura que respeta la democracia. ¿Ok? El problema que tenemos con Puerto Rico es que la cultura política en Puerto Rico no respeta la democracia. Por eso vemos a un Aníbal Acevedo Vilá diciendo por todas partes que el 52.5% no es mayoría. Por eso vemos a una Alexandria Ocasio-Cortez y a una Nidia Velázquez que no representan a Puerto Rico, que no fueron electas por Puerto Rico, proponiendo un proyecto de ley que decide el futuro de Puerto Rico. Y ellas dos no respetan el proyecto de ley que Jennifer González, la oficial electa por el pueblo de Puerto Rico, está proponiendo. Es una cultura de dictadura. Es una cultura que le importa poco la voluntad de la mayoría y tratan de manipularlo todo para que se haga lo opuesto a la voluntad de la mayoría. El problema con esa cultura política que estamos viendo es que trae consecuencias graves y nefastas para la sociedad puertorriqueña. El problema de esa cultura es que el pueblo está viendo en esos líderes populares, en esos líderes independentistas, en esos líderes de extrema izquierda, están viendo malos ejemplos de lo que debería ser la política, porque cada vez que un opositor a la estadidad cuestiona la voluntad de la mayoría, trata de manipular y de decir que no le debemos de hacer caso a ese 52.5%, son actitudes dictatoriales que van a destruir la democracia en Puerto Rico si no atendemos esto con premura. Y lo mismo está pasando con la Junta y lo mismo está pasando con la elección especial del 16 de mayo. Tenemos que levantarnos, tenemos que levantar la voz nosotros como sociedad, como ciudadanos, de que la democracia se respeta y de que si la legislatura debidamente electa del cuatrienio pasado tomó la decisión de celebrar una elección especial de delegados, hay que hacerlo. Tú seas popular, independentista, de Victoria Ciudadana, esa fue la decisión por ley de los representantes electos del pueblo, que es que si ganó el 52.5%, esa es la mayoría de este pueblo. Y si tú eres popular, de Victoria Ciudadana, independentista, tienes que hacer lo posible para que la estadidad se logre. ¿Por qué? Porque eso demuestra que tú defiendes la democracia. Si no defiendes la voluntad de la mayoría, tienes conducta dictatorial y nosotros, los estadistas, tenemos que señalarlo y tenemos que ir de frente y tenemos que unirnos y todas las organizaciones estadistas tenemos que ir con un frente común a sancionar esto, porque si no se nos va la vida, se nos acaba la democracia y cuando nos despertemos un día Puerto Rico va a ser declarado una república independiente en contra de la voluntad de la mayoría de este pueblo. Vamos al primer turno de Elvin Méndez. Saludos.
Saludos y discúlpenme. No, Llegar tranquilo. así, problema con la- Arrancamos obviamente hablando de la situación de la Junta de Control Fiscal y la escaramuza por lo de los fondos, y ahora en este turno que inició Joel Salgado realmente estamos hablando de qué vamos a hacer para mantener a los huestes y que la gente entienda lo que está pasando, porque va a llegar un momento en que cuando finalmente se aprueben los chavos la gente o no saldrá a votar porque están más confundidos que un juez visco. Así que vamos a ver qué nos dice Elvin. Cabe decir, ¿verdad? Comenzando que la sección 402 de la ley, ¿verdad? De la ley de promesa, especifica que ellos no pueden intervenir en ninguna situación que tenga que ver con el estatus. Habla sobre un plebiscito amparado bajo la presidencia de Obama, ¿verdad? Un dinero que se había asignado, creo que es la 113 o algo así, no me acuerdo muy bien, pero habla de que, o sea, da a entender de que no se puede intervenir en ningún asunto plebiscitario o cualquier asunto que tenga que ver con el estatus de Puerto Rico. Así que esto realmente yo entiendo que es un show, y usted me disculpan, esta es mi opinión, de todas las partes. Es la 113. Es la 113, tratando de hacer un pulso entre un lado y otro y whatever. ¿Por qué digo que es un show? Porque realmente cuando usted ve el trasfondo de lo que está ocurriendo, primero que nada, cabe decir que las delegaciones populares y de otros movimientos, que hay, ¿verdad?, personas que están liderando dentro de esos movimientos que son independentistas o estadolibristas, están atacando la voluntad del pueblo y se les olvida que ellos, ¿verdad?, obtuvieron menos votación de lo que la estadidad obtuvo y que están ahí porque realmente estadistas también votaron por ellos. O sea, aquí cuando usted ve el resultado del plebiscito, o debo decir mejor el referéndum, que fue la pregunta que se hizo de que si Puerto Rico fuera admitido de manera inmediata a la Unión, usted se da cuenta que todos los sectores estadistas que están en todos los partidos, porque lamentablemente, ¿verdad? Hay gente que no le gusta escuchar eso, pero es la realidad. Hay estadistas en todos los partidos ahora mismo, en este momento en Puerto Rico, votaron por ello, pero también dieron un mensaje de que querían enviar un mensaje de claro y de consenso de que queremos la estadidad para Puerto Rico. También cabe decir que es lamentable porque, ¿por qué digo lo que voy a decir ahora? Porque el gobierno actual, la postura que tiene a través de los jefes de agencia es defender las leyes 20 y 22 que son antiestadistas. O sea, vemos un cierre por todos lados. Esto que está ocurriendo en cuestión de la delegación congresional, esto es una enseñanza de que muchas veces se legisla por legislar, porque ahora mismo, en un tiempo de pandemia, ¿cómo es posible? Y vuelvo y hago, ¿verdad?, la reseña en esto, que usted haga un proyecto donde usted le daba a los candidatos una brecha de tiempo tan pequeña para conseguir 3,000 endosos, cuando usted sabe que usted está en una pandemia y se legisló esto durante la pandemia, atacando. O sea, que no fue que estaba el tiempo bueno y estaban en momentos de ¿verdad?, que todo estaba bien. Así que usted tiene que fiscalizar y ver eso, estadista que me está escuchando. Muchas incongruencias. Por Vamos eso, a ver. esto es una muerte anunciada. Ahora tenemos un tranque político entre una delegación popular que trata de mantenerse vivo el Estado Libre Asociado, y cabe decir, hay populares que son estadistas, pero hay un sector que quiere mantener los beneficios contributivos y las leyes estas especiales. Tenemos un tranque entre otros sectores, ¿verdad?, del Partido Nuevo Progresista, porque el tiempo no da. Aquí las maquinarias fracasaron porque solamente hay 3 candidatos que tienen los endosos completos, y tenemos los otros sectores buscando relevancia política. Entonces, cuando usted ve esto que está ocurriendo ahora, está ocurriendo porque no se legisló de manera correcta. Cabe decir también, hay serios cuestionamientos ahí dentro de la edad establecida para usted poder ir al Congreso, ¿sabe? Es de 25 en adelante, y hay compañeros que son excelentes, pero que no tienen la edad. O sea, aquí vemos... Hay 3 específicamente hacia la cámara. Vamos a ver. Aquí vemos una situación bien terrible, y yo lo tengo que mencionar, ¿sabe? ¿No? Alfredo Casio, en ese punto vamos a ver si lo retomamos donde lo dejó Elvin. 3 candidatos que no tienen la edad
requerida, pero lo quieren empujar porque, no, es que ellos no van a ser congresistas, eso es para después, eso ellos van como delegados. O sea, sería un hazme reír cuando lleguen allí al Congreso. Vamos ahora a la pausa. Tenemos que ir a la pausa, exactamente, y regresamos con la postura del licenciado Alfredo Casio y Jorge Rodríguez. Gracias, amigos. Regresamos en breve. Mira, Alfredo Casio de moderador, ¿viste? Le gustó. Yo le un poco de vergüenza contigo ahí. Es que yo oí la música y llegó la pausa. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adahitza Cortés y seguimos en el panel Directo a la Estadidad con los licenciados Joel Salgado, Elvin Méndez, Alfredo Casio y Jorge Rodríguez. Ahora le toca el turno a Alfredo Casio. Si te acuerdas por dónde íbamos, porque sí, hemos hablado de todo un poco. Sí, muy bien, esa es la ronda. Vamos lo que Elvin había traído de la edad de las personas. Vamos allá. Mira, la Constitución, vamos a ver, vamos primero a cuál es el propósito de esto. El propósito era elegir una delegación en sombra, shadow delegation, ¿verdad? Que iban allí a sentarse, a fungir como congresistas y como senadores, representando a Puerto Rico para empujar la estadidad como hizo Tennessee, esto es como el plan Tennessee. Pues, si tú vas a hacer eso, y ese es el propósito que se está buscando aquí, la Constitución de los Estados Unidos tiene una clausulita de 2 o 3 líneas que dice que la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados es la ley suprema sobre la nación completa. Es la ley suprema. Y una ley no tiene que hacer referencia a lo que dice la Constitución, porque la Constitución está ahí. Así que si esta ley es para elegir una delegación en sombra, al punto de que se están eligiendo 2 senadores y 4 congresistas, pues los candidatos tienen que cumplir con lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Punto. Los que son para representantes tienen que ser mínimo 25 años o más. Y los del Senado 30 o más. Pues eso lo dice la Constitución de los Estados Unidos. Por eso es que me sorprende de escucharlos decir, no, pero es que ellos no van a ser congresistas, pero es que los estás eligiendo para un puesto de como si fuera un congresista en la Cámara de Representantes y otro con el Senado. Por ende, tienes que cumplir con la Constitución. Punto. Y cualquier persona puede ir al tribunal tranquilamente e impugnar a esos 3, si es que salieran electos. A esos 3 y decirle, no, ellos no pueden ser, pues no cumple con la Constitución. Punto. Y hay que destituirlos inmediatamente. Esa es la única solución que hay ahí. Pero si me vienen a decir que esto entonces que no es que van a ser congresistas, que van a ser cabilderos, pues entonces esto no es una elección para un shadow delegation. Correcto. Esto es otra cosa. Por eso es que siempre uno tiene que ser claro. Uno no puede estar a cada vez que le salga un inconveniente, inventarse una excusa para darle vuelta al asunto y qué sé yo qué más. No. Para mí, honestamente, en mi evaluación, los 3 no cumplen con la Constitución de los Estados Unidos y debieron haber sido descalificados. Hace rato. Hermano, a la soltar, cuando radicaron, ¿qué edad tú tienes? Pues tú no cualificas. Nos vemos. Ven cuando hay uno que tiene 20 años. Ven dentro de 5 años. Al otro, ven dentro de 4 años. El otro de 22, pues ven dentro de 3. Pero es que es la realidad. Entonces, por otro lado, y tocando el punto que excelentemente tocó Joel, en 1967 aquí se hizo un plebiscito que ganó en la condición territorial, con el 60% de los votos, 62-63, una cosa así. En 1993 se hizo otro plebiscito y la condición territorial sacó 48.8. Y la estadidad 48.6, una cosa así. Y los populares estuvieron gritando que ellos habían ganado. No tenían mayoría, pero ellos habían ganado. Y la prensa aquí le compró el argumento y lo repetían. Y entonces siempre decían que nosotros nunca íbamos a ganar un plebiscito. Yo me acuerdo de eso, la estadidad nunca iba a llegar porque nosotros nunca íbamos a ganar un plebiscito.
Cuando nos aceptamos ese 48%, entonces decían, no, es que tienes que ganar con una supermayoría. Entonces, llevamos 3 plebiscitos. Este último, sin excusa, obtenemos la mayoría. Y son tan mezquinos que ni siquiera quieren reconocer el mandato democrático establecido en las urnas. Eso es ser, la palabra no la puedo decir, porque la Comisión Federal de Comunicaciones entonces te mete una multa y a mí me prohíben estar aquí en esta emisora. Pero los amigos deben imaginarse cuál es la palabra que cabe en esta situación, aparte de ser mezquino. Y lo que deben de hacer es lo que una persona con una onza de decencia haría, que es aceptar el resultado y decir, ustedes ganaron, vamos con ustedes a pedir la estadidad. Pero ni siquiera esos indecentes pueden hacer, por usar, ni siquiera eso. No, tienen que venir a decir que eso no es mayoría. Adiós, cara. Bueno, hay un idiota de esto que se inventó de que, no, es que si tomamos la totalidad del registro electoral, lo que tienen es un 20 y pico %. Mira el argumento tan morón que se inventan, que cuando esto uno se lo aplica a lo que él defiende, le dice, pues entonces tú tienes, a base de eso, tu propio argumento, tu idea independentista, tiene el apoyo del 0.0003% de los electores registrados. Y así, no seas idiota. O sea, son argumentos tan estúpidos que ni siquiera se convencen ellos mismos. Entonces, tú ves toda esta situación y si ellos estuvieran tan seguros como que por tantas décadas estuvieron diciendo de que el Congreso de los Estados Unidos jamás nos iba a dar la estadidad, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Yo le diría a los populares, mira, aprueba los fondos, aprueba la transferencia de bronce, vamos para adelante. Hazme quedar en ridículo. Atrévete. Pero no se atreven porque ellos ni el mismo embuste de que el Congreso no nos va a dar la estadidad, ni ese embuste ellos mismos se lo creen. Eso es una realidad. Y entonces uno se tiene que molestar porque estamos en una democracia y tenemos una serie de individuos. No estoy hablando del pueblo que milita en el Partido Popular, estoy hablando de ese liderato mezquino, de ese liderato compuesto por tanta gente cretina que no quieren reconocer la democracia y el mandato de la mayoría. No quieren obedecerlo. Y hace falta que se vayan a coger clase otra vez. O yo no sé, pero es que tú no le... al bruto tú no lo puedes enseñar. Ay, con eso nada más me voy. Licenciado Jorge Rodríguez, le toca el turno. No me hagas reír, chico. Dale. Bueno, esta historia de las interpretaciones acomodaticias de resultados electorales viene ocurriendo por décadas en Puerto Rico. Y lamentablemente el dominio en algunos medios de comunicación de activistas que refuerzan el mensaje de los líderes que quieren imponer una lectura de la situación que no corresponde a la lógica, a la razón ni a la verdad, lo complica más, porque eso hace que una parte de nuestro pueblo se crea estas interpretaciones acomodaticias que están mal fundamentadas. Decir ahora que el 52.52% del triunfo de la estadidad en el pasado referéndum no es suficiente es precisamente decir que no creen en la democracia. Porque en la democracia el que obtiene la mayoría de los votos gana. Pero si obtiene más de la mitad de los votos legítimos, más del 50%, es un ganador absoluto. No había manera de vencerlo. Y el pueblo de Puerto Rico le dio una victoria absoluta al sí a la estadidad
la hizo ganar en los 8 distritos senatoriales de Puerto Rico. No ganó en 9 distritos porque no tenemos 9 distritos, tenemos 8. Y el 77% de los municipios. Y eso es más contundente que los porcientos obtenidos en las votaciones de otros territorios que vinieron a ser estado, como lo es Alaska, Wisconsin y la Florida misma. Por eso yo, en los otros días me entrevistaba a Frankie Guerra y yo le estaba planteando que Rick Scott olvidó leer su propia historia. Porque Rick Scott se pone a titubear ahora y no se mira en el espejo para que vea la historia de su propio estado, cómo se convirtió en estado con menos % del que obtuvo la estadidad para Puerto Rico. Si Florida se convirtió en estado con menos % de lo obtenido por la estadidad para Puerto Rico, ¿cómo es posible que alguien de la Florida le cuestione el derecho a Puerto Rico a ser un estado de la Unión con los votos que obtuvo el 3 de noviembre pasado? Y así hay que ir congresista por congresista, senador por senador, matándole las excusas baratas, pero a la misma vez también dejándole saber que nosotros no nos vamos a quedar quietos y conformes y callados ni cabizbajos. Nosotros vamos a dar la pelea para lograr los votos para que Puerto Rico pueda ser admitido como un estado de la Unión. Esa oferta, que sería resultante de la aprobación de el proyecto Puerto Rico Statehood Act, radicado por la comisionada residente, le daría a Puerto Rico, de ser aprobado el proyecto, una oferta de estadidad a la cual Puerto Rico tendría que contestarle sí o no. Y el propio proyecto de ley contiene artículos para que ipso facto Puerto Rico, una vez vote por el sí, se estampa la firma de nuestro pueblo a la oferta, aceptando el contrato, el pacto de unión permanente, que sería con el validado con el voto por el sí. Y el presidente tendría 12 meses para proclamar el estado de Puerto Rico. En Hawái no esperaron 12 meses, en 2 meses lo hicieron. En 2 meses lo hicieron. Entonces, no podemos pensar que en el caso de Puerto Rico, una vez gane el sí, se va a echar el año el presidente en hacerlo. Lo va a hacer antes. Y lo va a hacer antes porque el proyecto, además de que sería una ley federal que obliga al presidente a proclamar el estado de Puerto Rico, si el Puerto Rico vota así, el presidente no va a desperdiciar el tiempo y va a actuar con prontitud, porque darle largas a un voto de sí, aceptando la oferta de estadidad a Puerto Rico, se puede interpretar políticamente como un menosprecio a ese voto y le puede costar a los demócratas en el voto hispano. Por lo tanto, más rápido que ligero van a proclamar la estadidad conforme a lo que dicta esa misma ley que nosotros vamos a procurar cabildeando que sea aprobada por el Congreso Federal. Y eso nos va a llevar en este cuatrenio, si hacemos el trabajo bien hecho, si trabajamos en equipo, si nos enfocamos en la tarea de completar los pasos para que Puerto Rico sea admitido. No estamos hablando de un ideal, no estamos hablando de la ideología bisiesta que alguna gente saca cada 4 años para ganar votos. No, no, no. Estamos hablando de resolver esto ya, porque llevamos más de 100 años con este problema y hay que terminarlo, y nos toca a nosotros terminarlo. Por eso es que yo estoy disponible y voy para adelante para hacerlo con la ayuda de Dios y los votos del pueblo. Ahora tú. Vamos con Elvin. Lo que nos quedan son, ¿verdad?, unos minutos para que cada uno tenga su última ronda. Tú hablabas de la ley 20 y la ley 22, y esta semana salieron un sinnúmero de profesionales, abogados, contables y millonarios defendiendo la ley 20 y la ley 22 y diciendo que nos íbamos a convertir en un gueto si no dejábamos esas leyes como estaban, que eso no se tocara. Y entonces la gente estaba preguntando, bueno, es que ahora mismo somos un gueto prácticamente porque hay un montón de gente desempleada, no hay trabajo, están las quiebras. Hicimos un programa ayer hablando del permiso único, un desastre.
la gente perdiendo negocios y cerrando negocios porque todo es un lío. Así que, ¿qué tú nos dirías? Porque realmente parece que no hay algunos que no tienen oído en tierra. Bueno, realmente si fueran tan buenas, ¿para qué el Congreso entonces las va a investigar a fondo? ¿Sabes? Es fácil, ¿sabes? Si fueran unas leyes tan productivas y tan prósperas para la isla, ¿por qué la isla está en una bancarrota tan grande y por qué realmente no hay tanto empleo como se está proyectando? O sea, el problema que tenemos en Puerto Rico es que a través de esas leyes, y lo digo por experiencia, en un momento dado a mí me invitaron a una actividad para, ¿verdad? Yo como presidente de una organización que dirijo, desde el Movimiento Revolución Estadista, y me acuerdo que ese día cuando estábamos hablando y esto lo traigo como anécdota personal, ese día cuando estábamos hablando en cuestión de la estadidad para Puerto Rico, habían dos personas que se estaban oponiendo, ¿verdad? Tuvimos que hablar en inglés, nos pidieron que presentáramos en inglés porque las personas que estaban allí eran gente que se había mudado a Puerto Rico y habían dos personas que se estaban opuestas al cambio de estatus. Y sabes algo, eran porque no viven aquí en Puerto Rico, o sea, estaban amparados bajo la ley 22 y no viven aquí, tienen residencia, uno vivía en Nueva York y el otro vivía en Arizona. O sea, y esto se replica en muchas áreas más. Entonces, cuando usted investiga y observa si estas leyes existen en otro estado, usted se da cuenta que no, Puerto Rico no puede continuar de esta manera. Aquí hay personas que defienden eso, ¿verdad? En cuestión de los multimillonarios, porque obviamente están recibiendo un beneficio, pero que vaya cualquiera de aquí de Puerto Rico y trate de pedir una ley, un incentivo de eso, a ver si se lo dan y verifiquemos a ver si eso existe en la estadidad. Realmente no existe. Hay personas, ¿verdad? Como dentro de la pausa como estábamos, hablaban de que había que solucionar la situación económica antes de pedir la estadidad. Pues mira, realmente la situación económica nunca se va a resolver si no se empieza a crear, como quien dice, un piso estable a nivel contributivo y en otras áreas. Y uno de los juegos que tenemos bastante grande es esas dos leyes que se traen desde el 2012, lamentablemente. Estas leyes son, ¿sabes? Se dice que tienen una intención para traer empleo, pero realmente hay que cuestionarse cuánto empleo realmente ha creado en la isla, la veracidad de los mismos y si realmente está haciendo una inyección bastante productiva para la isla. Y realmente yo pienso, ¿verdad?, que como movimiento estadista y gobierno estadista no debemos estar patrocinando estas cosas, porque realmente si queremos ser Estado o nos peinamos o nos hacemos rolo, como dicen por ahí. Vamos porque a ver. realmente estar defendiendo cosas así me levanta mi cuestionamiento si realmente es que queremos la estadidad o no. Licenciado Joel Salgado. Mira, yo quiero traer varios datos, ¿verdad? Ya que Elvin menciona si estas leyes han provocado algún impacto económico en Puerto Rico. Para que tengan una idea, las personas, yo he presentado peticiones de Ley 20. Ley 20 es una petición de una compañía puertorriqueña que se establece aquí y que da servicios fuera de Puerto Rico, y el gobierno de Puerto Rico le otorga unas exenciones contributivas estatales para incentivar dar servicios afuera de Puerto Rico. Eso básicamente no es una ley que de alguna manera afecte si Puerto Rico va a ser Estado o no, porque son leyes de exenciones contributivas estatales. O sea, el gobierno estatal puede dar las exenciones que quiera. El problema que tenemos es con la ley 22, porque la ley 20 ha producido alrededor de 40,000 empleos nuevos. La ley 20, dicho por el Banco de Desarrollo. Y la ley 22, que es la que se supone que traiga capital.
y esa 20 paga contribuciones y le ha dejado dinero al gobierno y está constatado. Si paga, si paga un 4%. Paga un 4% y el capital de servicios que se dan fuera de Puerto Rico se deposita en los bancos locales y obviamente ha producido 40,000 empleos porque estas firmas, por ponerte un ejemplo, una firma de abogados que no daba servicios legales en la Florida, de momento dice, oye, voy a sacar el decreto de ley 20 y voy a empezar a dar servicios desde Puerto Rico a potenciales clientes en la Florida. Pero parece que los chavos se están yendo por otro lado. Como sé que no nos queda mucho, son las 54. Voy por último, espérate. Dale. Un último punto. La ley 22 solamente ha producido 4,000 empleos que no son bien remunerados. Los de la ley 22 incluyen a la que le limpia la casa, al handyman como si fuera empleado, y la ley 22 es lo que es el enemigo de la estadidad. Y por último, Puerto Rico está sufriendo de los embates de esos millonarios de ley 22 que se han establecido en Puerto Rico y le están pagando millones de dólares a esos movimientos independentistas en el Congreso, como Alexandria Ocasio, Nidia Velázquez, Aníbal Acevedo Vilá y todas las organizaciones antiestadistas. Los de la ley 22 están sufragando ese cabildeo y por eso Rick Scott echó para atrás y por eso Marco Rubio echó para atrás y por eso los congresistas seguirán echando para atrás si los estadistas no nos unimos, levantamos fondos privados para ir allá y cabildear y contrarrestar los esfuerzos que los antiestadistas están haciendo. Licenciado Alfredo Ocasio. Sí, quiero hacer una pregunta antes. Entonces, mismo. ¿por qué el Congreso está investigando entonces la ley 20 también junto con la 22? Las dos leyes bajo investigación. Realmente lo que se está investigando es la ley 22. Es la ley 22. Que ha provocado que personas muden sus empresas del estado de Nueva York a Puerto Rico y le dejan de pagar contribuciones a Nueva York y por eso Chuck Schumer dijo que para dar la estadidad para Puerto Rico tenemos que eliminar la ley 22 primero porque le está haciendo daño a su estado de Nueva York. Licenciado Alfredo Ocasio. Si a mí me dan un dulce, yo no quiero que me lo quiten. Esa es la realidad. Y la ley 22 es ese dulce que tienen todos estos millonarios, como lo fue antes de las 936. Todos sabemos que la 936 invirtió billones de dólares, no millones, billones de dólares en cabildeo en contra de la estadidad para Puerto Rico y para el mantenimiento de la condición territorial. Eso está claro. Entonces, hay que recordar cuando en 1996 Celeste Benítez radicó su candidatura a comisionada residente por el Partido Popular en el patio de Eli Lilly, una 936. Tan vendidos y tan comprados estaban por estas corporaciones que no tenían vergüenza alguna de identificarse con ellos, de decir, sí, nosotros somos los lacayos de ellos. No tenían ni vergüenza alguna. Ahora, lo que pasa también es que la ley 22 tiene un problema con el IRS y con los recaudos del gobierno federal. Hay que recordar que en la administración de Donald Trump, el secretario del Tesoro le dijo al gobierno de Puerto Rico, tienes que buscar otros recursos porque esto no puede seguir. Esa es la sensación ahí. Jorge. Y tenemos la musiquita, Jorge Rodríguez, último comentario que nos fuimos. Nada, mi llamado al secretario de Hacienda y al gobernador que examinen las leyes incompatibles con la estadidad y manden a derogarla. Elimine todo lo que sea estorbo, saque los estorbos y vamos para adelante a caminar para la estadidad. Nada más que decir. Correcto. Segundo la moción. Gracias, licenciado Jorge Rodríguez, licenciado Alfredo Ocasio y licenciado Joel Salgado y al amigo Elvin Méndez de Movimiento Revolución Estadista. Nosotros, amigos, pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto. Linda noche, muchachos. Buen fin de semana. Gracias.